Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, dispuestos a hacer nuestra oración personal esta tarde, en este retiro, en el que ya tengo la sensación de estar todo el día predicando meditaciones. Semana pasada está. Y alguien me decía, cuando me quejaba de estas cosas, ¿para eso te has ordenado? Añadía una expresión que no puedo decir aquí, ¿no? Para eso te has ordenado. Y efectivamente, para eso me he ordenado. Eso es lo que el Señor nos pide, a nosotros sacerdotes. Predicar la palabra de Dios, administrar los sacramentos, dar la palabra. Y lo hacemos ahora, hoy, especialmente no tanto por lo que yo te pueda decir, que puede servirte o no, sino sobre todo también por lo que tú hables con el Señor. En este retiro que dedicamos a preparar algunas cosas, a meditar algunos temas diversos, muy relacionados ya con el espíritu de la obra, con nuestro espíritu, con ese espíritu que es un carisma que la obra ha defendido siempre, y que en estas circunstancias actuales también pues tenemos que rezar también para que nos desciendan el carisma, el que tiene que ser. Pero en fin, ese tema no es el tema de la meditación. Y me viene a la cabeza, precisamente por esto, una frase de nuestro Padre, una frase, más que una frase, es el título de una homilía que te recomiendo, que seguramente has escuchado y has leído muchas veces, y que incluso la puedes escuchar, está recogida en muchos sitios, con la voz propia de nuestro Padre, con su voz, que es amar al mundo apasionadamente. Ese es el título de nuestra meditación de esta tarde, la primera meditación, amar al mundo apasionadamente. Y tiene eso muchísima repercusión en la vida propia de una persona que tiene una entrega a Dios como la nuestra. Porque si lees esa homilía de que nuestro Padre dice San José María en el campus de la Universidad de Navarra, año 64, en octubre más o menos, escucharás, esa homilía muy pensada, muy rezada, muy tratada, muy preparada, está resumido en esa homilía prácticamente el espíritu de lograr lo que nuestro Padre ve el 2 de octubre del 28, el 2 de octubre que celebraremos Dios mediante este próximo domingo. Bueno, pues ahí está precisamente todo eso. Y precisamente en algo que es crucial en el espíritu de la obra, que es la secularidad. La secularidad. Es decir, somos personas normales, que vivimos en medio del mundo, que tenemos un trabajo, o estamos en el paro buscando trabajo, pero que estamos metidos, insertados perfectamente en la sociedad, porque somos la sociedad, porque somos uno más. Y porque, además, entendemos que el Señor nos ha puesto donde estamos, a cada uno en su sitio, porque quiere que allí donde estamos, santifiquemos, hagamos un bien. Luchemos por cambiar esa sociedad, por ayudar a que esa sociedad vaya cambiando, vaya mejorando. Fijaros en las primeras páginas de la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, concretamente, se narra, yo no he hecho nada, se narra la escena de la creación. La podemos leer con detenimiento, y habla allí de 6 días, en los cuales es la manera bíblica de explicar la creación, en los cuales Dios va realizando la obra de la creación. En cada día crea algunas cosas: la luz, el firmamento, las plantas, los árboles, las estrellas, los peces, los pájaros, y al final crea al hombre
a su imagen y semejanza. El relato de lo creado cada día termina diciendo: y vio Dios que era bueno. Ese relato, ese estribillo, se repite todos los días, en el relato de la creación, todos los días. Y vio Dios que era bueno. Es importante, porque Dios es bueno y porque Dios hace las cosas bien. Pero no se deja de ser significativo que la misma Sagrada Escritura deje claro que Dios, como es bueno, hace las cosas bien. Por tanto, la creación es salida de las manos de Dios, es algo bueno, santificable. Algo que Dios pone en manos del hombre, al que crea al final, para que el hombre también pueda santificar eso, pueda hacerlo mejor. De hecho, si leéis detenidamente el relato, cuando ha creado Dios al hombre, dice al final: y vio Dios que era muy bueno. Añade un muy bueno. ¿Por qué? Porque en el hombre se da algo mucho más importante que en la propia creación, que es Dios concede al hombre el alma y por tanto la voluntad, la inteligencia y la libertad. Es a imagen y semejanza de Dios y por tanto Dios se refleja tanto en la creación como en el hombre. Pero quien más se parece a Dios es el hombre. Deberíamos, porque luego viene Paco con las rebajas, ¿no? Deberíamos. Somos nosotros, ¿no?, los que más nos parecemos a Dios. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y nos ha puesto delante toda esa creación maravillosa para que nosotros la santifiquemos. Dios, creador de todas las cosas y de hombre en particular, trasciende el mundo creado, es su dueño supremo sobre el hombre, que es a imagen y semejanza suya, y pone la creación al servicio del hombre. Esto es clave en la vida del hombre, ¿no? Sobre todo porque si no, podemos entender la vida del hombre de una manera distinta. Podemos entender la vida del hombre como al margen de Dios. Al margen de Dios. Y no. El mundo, decía nuestro Padre San José María, el mundo no es malo porque ha salido de las manos de Dios, porque es criatura suya, porque Yahvé lo miró y vio que era bueno. Somos los hombres los que lo hacemos malo y feo con nuestros pecados y infidelidades. No dudéis, hijos míos, son palabras de esa homilía que hablábamos antes. No dudéis, hijos míos, cualquier modo de evasión de las honestas realidades diarias para vosotros, hombres y mujeres del mundo, será cosa opuesta a la voluntad de Dios. Bueno, pues bonito, ¿no? Porque Dios nos pone en la creación al hombre, a ti y a mí, a todos los hombres, y nos da la capacidad de santificarlo. Bueno, pues esto, que para nosotros es tan sencillo de entender, y por tanto de entender que el hombre tiene que estar en medio de esa creación, de ese mundo, para hacerlo mejor, para ofrecerlo a Dios, en medio, pues esto a veces que nosotros entendemos tan bien, hay gente que no entiende. Que nosotros entendemos también, hay gente que ha entendido o que tiene una visión también de la santidad como algo al margen del mundo. Nuestro Padre viene a decir precisamente esto. No. Es en el mundo, allí donde estamos los hombres, allí donde están vuestros afanes, allí donde están todas las luchas vuestras, donde tenéis que santificaros. Allí. Esto lo ve claro, por una luz fundacional, el 2 de octubre del 28. La escena te la imaginas. Ahí en la parroquia de los Paules, en Madrid, donde hizo nuestro Padre el retiro, aquel retiro de esos días, es donde vio, después de una meditación, sentado en la mesa de su cuarto, allí vio aquello, ¿no? Lo vio porque tenía unos papeles que de pronto vio una luz, que aquellas cosas que había escrito durante años encajaban en una cosa que Dios le hizo ver en ese momento. Nunca nos contó exactamente todo lo que vio, pero vio todo. Tanto es así que le impresiona tanto
Le impresiona tanto a nuestro Padre, a San José María, ver aquello, que lo que hace su actitud preciosa es ponerse de rodillas. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que está ante algo sobrenatural. Algo que le supera. Algo que humanamente no entiende. Porque esas cuartillas que tenía allí puestas, unas fichitas con palabras suyas, palabras que había sacado de la Sagrada Escritura, de más sitios, tal, de pronto eso lo había escrito y lo entendía, pero nunca había visto la realidad de todo junto. Y de pronto hay una luz fundacional donde el Señor le dice, donde él ve claramente esa luz potentísima, donde ve toda la obra, lo que va a ser, pero lo ve hecho realidad, es decir, lo ve encadenado, aquello tiene un sentido, articulado, quiero decir, mejor dicho. Entonces lo entiende. No es que estuviera todo hecho, pero decía un artículo precioso de don José Luis Illanes, decía que en ese momento ya existía el Opus Dei en la tierra. Un minuto antes no, pero en ese momento ya existía el Opus Dei en la tierra, porque ya estaba en el corazón de nuestro Padre. Ya había tenido Dios, ya había Dios dado esa luz fundacional. Estaba todo por hacer, evidentemente. Todo por realizar. Pero ya estaba allí. Eso que nosotros vemos ahora hecho, que han pasado los años, han pasado no tantos años, ni 100 años todavía, y nosotros vemos hecho la realidad, tantas personas que van asimilando el espíritu del Opus Dei, que lo van asumiendo suyo, que lo van entendiendo, que lo van amando, pues eso nuestro Padre lo ve en ese momento y está todo allí, todo. Es verdad que después Dios le va dando a nuestro Padre una serie de luces para ir viendo poco a poco, completando esa primera luz. Pero la luz primera era todo, estaba todo. De hecho, como te digo, la actitud de nuestro Padre en ese momento es ponerse de rodillas, porque le impresiona muchísimo. ¿Y cuál es la actitud? De humildad. Mirad, nos ponemos de rodillas por dos razones. Hay gente que te dice, no, es que parece una sumisión. No. Nos ponemos de rodillas para adorar o para pedir perdón. O para pedir perdón. Entonces, en ese momento nuestro Padre tuvo como conmovido, se puso de rodillas, lo dice él así, 2 años después, conmovido, me puso de rodillas, al ver al sentir esa luz, las palabras no son exactas, pero sí que recuerdo, el conmovido me puso de rodillas, porque ve que allí, aquello es de Dios, entiende que es de Dios. Es verdad que todo estaba por hacer. Bueno, pues esa luz es el 2 de octubre, otra luz que tiene el 14 de febrero, 2 años después, un poquito menos de 2 años. Y una luz muy interesante, muy importante, que completa esto, es una que tiene, la habéis leído muchas veces, el 7 de agosto del 31. Ya habían pasado pocos años, ni siquiera 1 año desde el 14 de febrero, y dice, aquel día, mientras celebraba la Santa Misa, recibí una locución sobrenatural que quedó indeleblemente grabada en mi alma, el 7 de agosto del 31. Llegó la hora de la consagración. En el momento de alzar la Sagrada Hostia, sin perder el debido recogimiento, sin distraerme, acababa de hacer en mente la ofrenda al amor misericordioso. Esta es una oración que nuestro Padre rezaba todos los días cuando celebraba la misa, al momento de consagrar, interiormente. Es una oración que él repetía y que lo hemos aprendido también los sacerdotes de la obra a repetirla también en ese momento, una oración de cariño a Dios, ¿no? Bueno, pues, y dice, esa ofrenda al amor misericordioso. Vino a mi pensamiento con fuerza y claridad extraordinarias aquello de la Escritura. Si saltatus fuera a terra, omnia trajan a me ipsum. Cuando levanté todo la tierra, todo lo traerá hacia mí. Cuando me levanten de la tierra, todo traerá hacia mí. Bueno, esto es una frase que ahora saldrá, ¿no? Ordinariamente, si veis que estoy diciendo, ante lo sobrenatural, tengo miedo. Después viene el netimias, soy yo. Ya comprendí, esa es la clave, comprendí, porque esta es otra luz fundacional, comprendí que serían los hombres y las mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con las doctrinas
de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana y vi triunfar al Señor, atrayendo así todas las cosas. Cuando sea exaltado, levantado sobre todo, atrae todo hacia mí. Esto tiene que ver con la pasión y con la cruz. Y tiene que ver con aquel momento de la Sagrada Escritura, de Moisés, las serpientes, tal, cuando ponen una serpiente para que la miren los israelitas y se quedan curados, etc. Bueno, tiene que ver con eso. Es un símbolo de la cruz. Cuando yo sea levantado en lo alto, bueno, pues, ¿cómo lo entiende nuestro Padre con esta luz fundacional? Cuando nosotros pongamos a Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana, y vi triunfar a Cristo. Fijaros, el sello de la obra, el mundo, la cruz. Pero la cruz insertada en el mundo. No fuera, sino en el mundo. Hay una congregación religiosa, concretamente los cartujos, que tienen un sello parecido, pero es el mundo y no dentro, sino arriba, encima de la cruz, encima del mundo, la cruz. No, la obra tiene la cruz en el mundo, es decir, insertada. Y por tanto, nuestra vida, la vida del cristiano, la vida nuestra, es poner a Cristo en lo alto de toda actividad humana. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la creación, precisamente. Tiene mucho que ver. Es decir, porque nosotros precisamente amamos al mundo apasionadamente porque es nuestro lugar, es la familia, es la educación, es todo lo que nosotros hacemos, es tu trabajo profesional, porque allí nosotros, con nuestro espíritu, queremos poner a Cristo. ¿Y cómo? A través de nuestra vida. A través de nuestra santidad, a través de nuestro trabajo bien hecho, a través de nuestra alegría, a través de nuestro esfuerzo, a través de las pequeñas cruces, a través de tantas cosas buenas que nosotros podemos dar, porque Dios nos las da. Poner a Cristo en la cumbre. Si tuviéramos que definir, o resumir, más que definir, resumir el espíritu de la obra en pocas palabras, sería ese, ¿no? Es decir, poner a Cristo en lo alto de todo. Poner a Cristo en lo alto de todo. Por eso, fijaros que el Padre nos ha insistido tantas veces, nos sigue insistiendo, que nos centremos en Cristo, que pongamos a Cristo como el centro, que centremos nuestra vida en el Señor. Esto no es nuevo, esto viene de ya tiempo, pero creo que es importantísimo. De hecho, yo te animo a que tú te preguntes, yo me pregunte también, Señor, yo estoy poniéndote en lo alto de cada día, lo más importante. ¿Procuro ser allí donde estoy Cristo? ¿Hago las cosas como tú, Señor, me las pides? ¿Procuro que mi vida se vaya pareciendo a la tuya? Estamos lejísimos, evidentemente. Pero esa es mi ilusión, poner a Cristo. Poner a Cristo. Pues mira, ese día el Señor le hizo entender a San José María que Jesucristo, estas palabras del Señor, omnia trajaname, son de un sentido nuevo. Aquel día era el día, en Madrid se celebraba el día de la Transfiguración, porque el 6, que es el propio, no se podía celebrar por una fiesta distinta. Celebrando la Santa Misa, dice, en el patronato de los enfermos, un altar lateral, mientras alzaba la Sagrada Hostia, vio, sin ruido de palabras, en el corazón, esa frase. Y el concepto preciso no es en el sentido, escribe él después, que lo dice la Escritura. Te lo digo en el sentido de que me pongáis en lo alto de todas las actividades humanas. Que en todos los lugares del mundo haya cristianos con una dedicación personal y lírrima para que sean otros Cristos. Bueno, pues esto es lo que, en el fondo, quería transmitirte de esta primera meditación. Que nosotros tenemos que ser otros Cristos, que pongamos al Señor en lo alto de todo. En lo alto de todo. Claro,
Esto es lo esencial. Esto es lo esencial. Luego el Espíritu de obra tiene muchas más cosas. Y tiene todo un cúmulo de formación impresionante. Y un ropaje jurídico también muy importante. Pero si perdemos esto, si centramos solamente nuestra vida en hacer unas normas o un medio de formación como lo único importante, y quitamos la esencia de lo que es poner a Cristo en lo alto, estamos desvirtuando, ¿no? Pues entonces, nosotros no salimos del mundo, es nuestro sitio, y lo amamos apasionadamente, insisto, pero porque hemos puesto allí al Señor. Hemos puesto allí al Señor. Pensad, no me quiero alargar más, porque así tenemos un ratito también de oración personal cada uno, ¿no? Aquí quedaban muchas cosas, pero después también terminaremos en la siguiente meditación. Pensemos esto un poquito. Y más en el contexto en el que, como te decía al principio, estamos ahora mismo, ¿no? En este contexto en el que la obra y el Papa nos pide también pues que defendamos ese carisma tan importante. Vayamos al carisma. Yo os recomiendo que con detenimiento en estos días próximos, si os da la vida, escuchéis o vais a leer otra vez esa homilía de nuestro Padre, amar al mundo apasionadamente porque os servirá, pero despacio, sin oírla en plan mientras que voy con el coche, ¿no? Si podéis. Y creo que la leáis, pues pensando un poquito lo que va diciendo allí nuestro Padre, ¿no? Porque es la esencia, está todo prácticamente recogido allí. Vamos a pedirle al Señor y a nuestra Madre Santa María que nos ayuden a que sea así, que sepamos poner a Cristo en lo alto, que amemos el mundo donde estamos, que lo hagamos con pasión, que disfrutemos. A veces el pensamiento nuestro debería ser más, voy a disfrutar con lo que tengo, con las cosas que Dios me da, con los míos, con mi familia, con mi trabajo, ¿no? Que tengamos ese sentido también positivo de la vida, que hace ver lo bueno. Y Dios que era bueno. Y Dios que era bueno. Qué maravilla. A lo mejor me dices, no me pide usted esto, que en la noche estoy agotada como para ver que todo es bueno, vamos, ¿no? Pero es verdad, o sea, que veamos también, que tengamos ese sentido de decir, dale la vuelta al argumento, bien las cosas desde el punto de vista como Dios te las enseña, ¿no? Y Dios que era bueno. Disfruta de las cosas de este mundo, disfruta de ellas y hazlas santas a través de tu santidad. Santifícalas y santifícate tú también a través de esas cosas, que entendemos perfectamente lo que vale la pena. Pedírselo a la Virgen nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.